En septiembre de 1821, después de 11 años de lucha, la independencia de México se ha consumado. El nuevo país requiere nuevas leyes, y es así como el 24 de febrero de 1822, 102 diputados se reúnen para formar el primer Congreso Constituyente, para avalar la monarquía constitucional que estaría encabezada por Agustín de Iturbide. Con la Junta Provisional Gubernativa y con la regencia, ese mismo día adoptaron las bases constitucionales. En dichas bases, se estableció que la soberanía nacional debería sentarse en el Congreso y que la monarquía moderada sería la forma de gobierno que se habría de adoptar. Agustín de Iturbide fue proclamado emperador el 18 de mayo de 1822 y tan solo 5 meses y medio después, el 2 de diciembre de ese mismo año, el brigadier Antonio López de Santa Anna se levanta en armas. El levantamiento se extiende y el día 6 de diciembre, Santa Anna y Guadalupe Victoria proclaman el Plan de Veracruz, al que se adhieren Nicolás Bravo y Vicente Guerrero en el mes de enero para exigir que se cumpla con el Plan de Iguala. En marzo de 1823, después de una aguda crisis política que culmina con la disolución del Congreso por parte del emperador, Agustín de Iturbide finalmente abdica. Como resultado de estos acontecimientos, se generó un vacío de poder, y en varias de las provincias, las diputaciones provinciales, con el apoyo de los líderes militares, se declararon autónomas y se fueron conformando estados en diferentes regiones del país, como Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán. Este proceso empujó hacia la conformación de una federación. Todo parecía indicar que el territorio de la joven nación mexicana se iba a partir en pedazos. Sin embargo, la idea de que era necesario contar con un Congreso Constituyente que representara a la nación permaneció arraigada en las diputaciones provinciales, y ello frenó la posibilidad de un desmembramiento del país. Durante los últimos años del virreinato, hubo un proceso muy intenso de regionalización en la Nueva España, derivado del proyecto borbónico de reformas que ocurrieron en la Nueva España. Ese proyecto borbónico de modernización propició que las regiones adquirieran fuerza y que los ayuntamientos también se convirtieran en actores claves de la vida política novohispana. De manera que cuando se consuma la independencia, lo que tenemos en el escenario nacional es un fuerte regionalismo que además va a ser defendido por las provincias, que son los antecedentes de los estados que después conformarían a la República Federal. Consumada la independencia, el Estado mexicano, el recién nacido Estado mexicano, se enfrentó a varios dilemas. Un primer dilema era establecer de nuevo una forma monárquica de gobierno, que era la forma de gobierno heredada de 3 siglos de colonia española en el continente, bueno, en lo que era la Nueva España, o bien una forma republicana de gobierno. Ese fue un primer dilema. Pero hubo otros que me gustaría señalar. Un segundo dilema era, si se optaba por el régimen republicano de gobierno, cómo organizar la república, bajo un esquema federal o bajo un esquema centralista. Pero hubo un siguiente dilema, un tercer dilema. Si se optaba por una república federal, ¿cómo había que organizar la federación? ¿Qué quiero decir con esto? ¿En dónde debía estar concentrado el ejercicio del poder? ¿En el gobierno nacional o bien en los estados que se habían declarado libres y autónomos? Entonces, aquí había un dilema: crear estados fuertes con un centro, con un gobierno central débil, o bien estados fuertes pero que tuvieran capacidad de convivir también con un gobierno nacional fuerte. Hubo un cuarto dilema: ¿cómo hacer compatible
la soberanía nacional con el ejercicio de la autonomía de las provincias. Ese fue un dilema muy complicado que finalmente se resolvió, por un lado, en el acta constitutiva de la Federación y posteriormente en la Constitución Federal de 1824. ¿Qué fue lo que permitió el haber adoptado la República Federal? Permitió que el Estado mexicano, que estaba naciendo, no se desmembrara en varias provincias. El haber adoptado un régimen federal permitió que las provincias que llegaron, digamos, que conformaban la Nueva España, en el momento de consumada la independencia, no se desmembraran como ocurrió en otros virreinatos, en particular el Virreinato del Río de la Plata o el Virreinato de la Nueva Granada, en donde sí hubo este desmembramiento de las provincias que durante la época virreinal habían conformado a estos grandes virreinatos. De cualquier forma, sorteando obstáculos, problemas y diferencias, en noviembre de 1823 se establece el Segundo Congreso Constituyente, cuya principal tarea fue establecer un sistema de gobierno republicano y federal para México, un pacto que conciliara al centro y a las provincias. Es importante resaltar que si bien los antecedentes y el contexto en que se desarrollaron las labores del Congreso, su conformación no fue resultado de la improvisación. Sus miembros eran en la mayoría de los casos personas que contaban con una capacidad y una preparación muy sólidas, como es el caso de Carlos María de Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, por citar solo algunos. Mexicanos comprometidos con la trascendental tarea que se les había asignado. Creo que los principales actores en este momento en que se adopta la República Federal fueron, sin duda alguna, don Miguel Ramos Arizpe, diputado por la provincia y el estado de Coahuila y Texas, José Miguel Gordoa, diputado por Zacatecas, don Valentín Gómez Farías, también diputado por Zacatecas, Fray Servando Teresa de Mier. Creo que fueron los actores principales, aunque bueno, debería de añadir a uno más, a Francisco García Salinas, que se considera también uno de los artífices del federalismo mexicano. Los constituyentes comenzaron sus trabajos en el extemplo de San Pedro y San Pablo, y durante los meses de noviembre de 1823 a enero de 1824 debatieron sobre la soberanía de los estados, la división territorial y la formación de nuevos estados. De forma que el territorio nacional quedaría conformado por 19 estados y 5 territorios federales. Los diputados constituyentes coincidieron en que México sería una república, aunque tuvieron sus diferencias en cuanto a los alcances del concepto de república federal. El 31 de enero de 1824 sancionaron el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en la que se estableció que las constituciones estatales serían legitimadas solamente por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y no podrían estar en discordancia con esa Carta Magna que estaba por hacerse. Los trabajos continuaron sin interrupción, y como el país no podía quedarse inmóvil en espera de que concluyeran, conforme se aprobaban los artículos y títulos, de inmediato entraban en vigor. Creo que la principal aportación fue haber logrado un pacto de unidad entre los distintos componentes, entre los distintos estados que conformaban en ese momento a la nación mexicana. Si no hubiésemos adoptado el sistema federal, creo que hubiese fracasado la construcción, los primeros pasos en la construcción del Estado mexicano. Pues fue el primer pacto federal que suscribimos los mexicanos, y ese primer pacto federal se renovó en varias constituciones.
En 1847 se reforma la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 vuelve a establecer la República Federal como forma de gobierno y desde luego la Constitución de 1917 refrenda la existencia de la República Federal. Es decir, considero que el federalismo ha sido una forma de gobierno que se ha adaptado de manera natural a las condiciones de nuestro país. Es decir, el federalismo no se tuvo que imponer a una realidad, sino que más bien el federalismo como forma de gobierno se adaptó de manera natural a las condiciones prevalecientes en México, tanto a inicios de nuestra vida independiente como hasta la fecha. México es un país conformado por muy diversas regiones, hay muchos Méxicos, como se dice, y en ese sentido el sistema federal, tengo el convencimiento de que es la forma idónea de gobierno. Pero también tengo la convicción de que todavía hay mucho que hacer para lograr que en México exista un auténtico federalismo. La Constitución de 1824 estableció una división de poderes enmarcada dentro de un federalismo moderado, así como la autonomía, la unidad y la colaboración entre las entidades. Las distintas vocaciones y vertientes políticas representadas por los diputados constituyentes lograron crear un diseño constitucional que dio certidumbre a nuestra nación. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue sancionada el 4 de octubre de 1824. Un pacto federal en el que se consolidó la unificación política y territorial de nuestro país, con absoluto respeto a las soberanías locales, y estableció las bases sobre las que se delinearon las jurisdicciones y las atribuciones de los gobiernos estatales y federales, de una forma que persiste hasta nuestros días. Gloriaros los que constituisteis a la Federación Mexicana, por haber fijado la suerte de una nación, cuyo elogio es en su mismo nombre, Estados Unidos Mexicanos. Mariano Galván Rivera.